la vida espiritual porque andábamos mal. Teníamos muchos malos hábitos, teníamos que cambiarlos, muchas teorías religiosas también, porque nos escuchamos un tal Juan por allá predicando verdades, pero metiendo algunas mentiras, ¿verdad? Y nosotros aceptamos eso como si fuera realmente un mensaje de Dios. Peligroso, ¿cierto? Muy peligroso. Entonces, veamos lo que en realidad nosotros tenemos que tomar en cuenta para tener un reavivamiento y una reforma espiritual. Fíjense, en la página 54 del mismo libro, me alegro que estoy viendo como 1 o 2 personas que trajeron algo para anotar, para que ustedes anoten los versículos que vamos a analizar acá, como también las citas del Espíritu de Profecía, que son clarificación de lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, dice la hermana White, la reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento espiritual. Fíjense ustedes. Y dice, el reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Ambas deben combinarse. Servicio Cristiano, página 54. Entonces, la reforma no trae resultados de la justicia, a menos que esté vinculada con ¿qué? A ver, con el reavivamiento espiritual. Las dos no se pueden separar si nosotros queremos crecer en nuestra vida espiritual. Ambas deben ir paralelas. Hermanos, esto es algo muy serio, porque sin reavivamiento y sin reforma, nosotros estamos perdidos religiosamente. Entonces dice que no dará buenos frutos si no se combinan las dos. No dará buenos frutos. ¿De qué? De justicia. De justicia. ¿Qué quiere decir la hermana White con frutos de justicia? Ella misma lo explica en el mismo libro. Explica que en una visión de la noche, Dios le presentó un movimiento de reavivamiento y reforma, y vio que los miembros de la iglesia salían a enseñar el evangelio a todos con el poder del Espíritu Santo, naturalmente, porque sus vidas han sido reformadas, sus vidas han sido reavivadas y han cambiado muchos de sus malos hábitos. Y dice, los enfermos eran sanados y se efectuaba otros milagros. Se advertía un espíritu de oración. No hay reavivamiento ni reforma sin ¿qué? Sin oración. Pero la oración constante no es la oración que hacemos ahí corriendo, ¿verdad? Es una oración, un diálogo con Dios. Es hablar con Dios. Es sentir la presencia de Dios cuando está usted orando. Y esa forma, mis hermanos, es lo que llama ella misma, señora White, llama los frutos de justicia. ¿Los frutos de qué? De justicia. Y dice que la palabra de Dios
era presentada. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos hijos de Dios recibían bendición. ¿Los verdaderos qué? Hijos de Dios. Lo que quiere decir que hay falsos hijos de Dios. Y eso lo sabemos nosotros. Y por eso es que nos va a presentar, o no estamos viendo que en nuestra iglesia, en algunas de nuestras iglesias, hay un zarandeo. Un zarandeo que está yéndose muchos hermanos por descontentos o por ideas que no han querido cambiar. Y otras cosas, ¿verdad?, que conocemos nosotros. Entonces, hagamos de nuestra vida, de nuestra religión, ¿verdad?, una renovación para que no entremos en ese grupo que no está consagrado y dedicado al servicio de Dios. Bien, ahora, ¿qué debemos reorganizar? ¿Qué es lo que debemos reorganizar? Eso es muy importante. En primer lugar, debemos reorganizar nuestro. Debo decirles que ese prefijo que tiene esa palabra reorganizar, quiere decir que debemos reorganizarnos. Y vamos a reorganizar nuestro tiempo, porque es un desastre nuestro tiempo, ¿verdad? Reorganizar nuestro tiempo de tal manera que podamos crecer y crecer en nuestra vida espiritual hasta que el día sea ¿qué? Hasta que el día esté en todo su esplendor. Debemos alumbrar, como dice Paraguay, ¿verdad? Que vio que el mundo era ¿qué? Iluminado por la luz que proviene de a sus hijos. Por eso dijo, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Es como si ahora que estamos en este tiempo de un sol fuerte, temerario, ¿verdad? Entonces, el sol es necesario, indispensable para nosotros, para la naturaleza. Entonces, la luz de Dios es sumamente indispensable para nosotros como cristianos. Es como la luz que proviene del sol, se proyecta en la luna y nos alumbra de noche. Eso es lo que nosotros debemos proyectar. La luz del sol de justicia que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros con el tiempo? Con el tiempo. Y a veces decimos no tengo tiempo para escudriñar la palabra de Dios. No tengo tiempo para orar a Dios. Y el que no estudia, no es asunto de leer parte de la Biblia. No es asunto de hacer el año bíblico, ¿verdad? Toda la Biblia en un año. Eso es bueno, no estoy en contra. Pero cuando nosotros no analizamos lo que estamos estudiando, en parte se está perdiendo el tiempo. Entonces, cuando Jesús le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras,
porque vosotros pensáis que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces no podemos tener vida sin analizar, estudiar la Biblia. ¿Y qué quiere decir Jesús en estos pasajes bíblicos? ¿Verdad? Es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué me quiere decir Dios en este pasaje? Y estudiarlo otra vez, repasarlo, hasta que el Espíritu Santo le clarifique en su mente cuál es el mensaje que Dios quiere darte a ti y a todos, como estudiantes de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué otro pasaje bíblico podemos leer que ilumina nuestra mente? Busquemos Salmos 119, 105. Un versículo muy conocido, pero que no lo aplicamos, ¿verdad? No lo llevamos a la práctica. ¿Cómo dice el versículo? ¿Cómo dice el salmista? ¿Cómo dice David ahí? Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en qué? En mi camino. Qué bello, ¿verdad? David se inspiraba. Una luz en mi camino. No hay otra cosa que ilumine más la mente, que eduque más al individuo, que favorezca más la vida espiritual que la lámpara de Dios. Lámpara de Dios. La palabra, su palabra. Ilumina. Y nosotros podemos ver con más amplitud la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, llenas de tinieblas, que a pesar de tener el Evangelio, de tener la Biblia, pero a veces no aprovechamos el tiempo de dedicarnos a esa palabra. Ahora, yo quiero que leamos también lo que hace un momento leyó la hermana Elisa. Hechos 17. Hechos 17. A ver. Hechos 17. Empezando con esta historia preciosa, por cierto. Estaba Pablo, Silas y Timoteo en una gira misionera y llegaron a Tesalónica, leyendo el contexto anterior. ¿Llegaron a dónde? ¿A dónde? En Tesalónica. Llegaron allí. Cuando llegaron a la ciudad, ¿qué fue lo primero que hicieron? Fueron en busca de la sinagoga, que eran, por decir así, el templo de los judíos. Y empezó Pablo a explicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de que Él era el portavoz. Silas y Timoteo eran los portavoces del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la diferencia? Que los judíos todavía, aún los cristianos, algunos de los cristianos judíos,
creían todavía en las tradiciones, en las ceremonias, en todas estas cosas, pero Pablo les estaba enseñando a los tesalonicenses que ya eso había pasado y que ahora Cristo era el Cordero de Dios que había muerto por todos los pecados. Eso no lo aceptaban algunos de los judíos cristianos. Muy bien. Entonces, dice que algunos de los judíos creyeron en Pablo, en el Evangelio de Pablo. Y dice que también algunas familias griegas, mujeres griegas y hombres también, aceptaron el Evangelio que Pablo estaba predicando. ¿Y qué hicieron los judíos fanáticos? Siempre en todas partes hay un grupo de judíos fanáticos que tenía influencia ante el gobierno y le llevaron el chisme con testigos falsos de que estos que han trastornado el mundo, estos hombres que han trastornado el mundo ya llegaron aquí y están dañando por el pueblo. Y los llevaron presos. Uno de los creyentes griegos pagó una fianza y lo soltaron. Los hermanos fieles lo mandaron a Berea, otro pueblo. Entonces Pablo llegó a Berea y buscó, ¿qué sitio buscó Pablo? Silas, la sinagoga de los judíos. Y empezó a predicar, empezó a enseñar. Y entonces resulta que había un grupo, Hechos 17, ¿verdad? ¿Lo tienen? Ok, Hechos 17. Dice, concluyendo, lo que algunos de los judíos que creyeron, dice lo siguiente, el versículo 11. Estos, ¿quiénes son estos? A ver, los berianos, correcto, los berianos. Dice, estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón. Pero no se quedaron ahí. Dice, y examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que ellos no se conformaron con lo que había enseñado Pablo. Ellos veían la verdad ahí, pero querían comprobarlo por las escrituras. ¿Y qué hicieron ellos? Se unieron en grupos para estudiar la Biblia, para orar, para buscar que el Espíritu Santo aclarara sus mentes sobre este mensaje tan bonito que predicaba Pablo. Y comprobaron que el mensaje de Pablo era la verdad. Y el versículo 12, ¿cómo dice? Creyeron muchos de los que se habían dedicado a qué. ¿A qué? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Examinaron la palabra de Dios para ver si estas cosas, las que decía Pablo, el evangelio de Pablo era el evangelio del Señor Jesucristo. Y lo comprobaron por medio de la palabra. Y por eso dice que muchos judíos creyeron la palabra. Creyeron la palabra. Y además, dice, mujeres griegas distinguidas. Así que no eran de la alta sociedad, distinguidas. ¿Y qué más dice?
y no pocos hombres. Así que también los hombres creyeron en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Tenemos que esforzarnos, hermano. No nos conformemos con lo que se predica aquí cada sábado, cada miércoles, cada viernes, sino que examinemos. Examinar es buscar cosas que son necesarias para poder tener clara la palabra de Dios. Ahora, un reavivamiento, dije al principio que nunca se puede separar de qué? De la reforma espiritual. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Constantemente nos enseña la palabra de Dios que toda reforma tiene que estar unida con reavivamiento espiritual. Yo durante mis 34 años de trabajo en la iglesia, vi mucho reavivamiento, mucho, pero todos eran falsos. ¿Por qué? Porque eran emocionales. Y yo puedo asistir a una semana de oración y ver que ese pastor sacudió a la congregación. Y esos hermanos quedaron tan llenos de poder emocional que cuando el pastor se fue, todo pasó. Todo se olvidó. Ya no hay oraciones, ya no hay estudios. Pasó y se acabó el amago de reavivamiento. Una vez en la Universidad de Adventista en Venezuela, salieron unos jóvenes con ese plan de que veían la imagen de Jesús sobre el techo del director de la universidad, y de pronto se fumaba otra vez y volvía después al otro día o algo así, y esos jóvenes empezaron a hacer reuniones de oración y de estudio, y iban a los demás compañeros y hablaban. Era algo que aún algunos profesores creyeron que era cierto. Pero salieron de vacaciones esos muchachos, hicieron un desastre. Entonces, después de una semana de oración, un reavivamiento, y veían a Jesús, y muchas palabras, muchas cosas, muchas predicaciones, y todo se cayó al piso. ¿Por qué? Porque ellos, quizás algunos de ellos eran sinceros en el reavivamiento que sintieron, pero no reformaron su conducta moral y espiritual. Y ahí se cae todo. Reavivamiento sin reforma no funciona. Por eso estos hermanos de Berea, Pablo, mejor dicho, en Hechos de los Apóstoles, están considerados como más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Escudriñaron, oraron, examinaron las escrituras para ver si todo eso era cierto. Y así es como se empieza un reavivamiento. Y ellos empezaron a hacer cambios de ideas, de hábitos, ¿verdad? De prácticas. Lograron tener el honor de ser llamados nobles. Ese fue el título que el apóstol Pablo les dio a estos hermanos de Berea. Muy bien, entonces hay un reavivamiento que yo quiero dejar con ustedes, porque me gustó mucho.
dice que el rey Josías, esto lo encontramos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 26 y 24. Está la historia de un gran reavivamiento espiritual que hubo en Judea. Mis hermanos, fue algo grande, algo muy grande. Porque este Josías, que fue nombrado rey, era nieto de Manasés, el rey Manasés, que fue el peor de los reyes, creo yo, junto con Acaz. Fueron terribles porque enseñaron a todo el pueblo la idolatría de todos los dioses y inmoralidad. El templo de Jerusalén se convirtió en puras imágenes. Iban a adorar imágenes allí. Inclusive había un conjunto de damas que eran exclusivas, prostitutas para los sacerdotes y levitas y gobernantes, que era algo honorable, ¿verdad?, para ellos. Hasta ahí llegó el desastre espiritual que enseñó Manasés y su hijo Amón, que duró solamente 2 años como rey, lo mataron. Y entonces apareció ¿cómo llaman? Apareció el que le seguía para ser rey, que era el hijo de Amón, nieto de Manasés. La raíz era malísima, horrible, pero el pueblo lo eligió rey a los cuantos años. Así. 8 años. A los 8 años lo eligieron como rey. ¿Y qué podía pensar uno en este tiempo? Un presidente que nombren aquí en Estados Unidos de 8 años. 8 años. Pero dice, ahí mismo en Reyes dice que, a ver, ¿cuántos de los jovencitos tienen 8 años de edad? 8 años, Wendy. 8 años empezó a reinar, pero dice la palabra de Dios que era fiel a Dios. De esa edad. ¿Qué pensamos nosotros cuando la Biblia nos dice, también Timoteo, ¿verdad?, nos dice que eran fieles desde niños? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Por qué a esa edad ese niño, Josías, era fiel a Dios? Íntegro, puro. ¿Por qué? ¿Quiénes estaban detrás de él? La madre, porque el padre había muerto. La mamá. ¿Cuánto valor tiene una madre? No se puede contar. Una madre, aunque sus hijos no estén en la iglesia, sin embargo, tiene la semilla de esos hijos de la verdad. Pero si las madres que tienen ahora hijos pequeñitos, enseñen en los caminos de Dios, en la práctica. Porque si ese niño era consagradito, era puro, era sano, tenía en su corazón a Dios ante todo, llegó a ser rey a los 8 años.
se dice allí en Segunda de Reyes, que cuando tenía 18 años, el sumo sacerdote del templo, que era fiel, ese no se había contaminado con toda la idolatría y todas las horribles cosas que había en el templo. Hilcías se llamaba el sumo sacerdote. Y el rey había mandado, el jovencito había mandado a arreglar todo el templo, como hicieron aquí los hermanos. Pusieron la pintura, mire cómo quedó nuestro templo aquí. No es nuestro, pero aquí nos reunimos. Y él mandó a arreglar todo. Y hacía años que no se leía al pueblo, ni los sacerdotes leían la ley de Dios. O sea, los escritos de Moisés. No los leían porque no tenían. Y en ese tiempo los pergaminos eran la única escritura que había y eran carísimos. Entonces, el sumo sacerdote encontró en todas las cosas que se sacaron para arreglar en las paredes, etc. Encontraron exactamente el rollo de Moisés. El sumo sacerdote lo leyó. Y entonces el rey envió a su escriba para que fuera al templo y viera cómo iban los arreglos del templo. Entonces el sumo sacerdote le dice, mira, Safán, se llamaba el escriba, aquí encontré escondido allí, lleno de polvo, todo ya con mal olor y demás, el rollo de la ley. Y el Cías le leyó al que escriba la ley de Moisés. Y entonces Safán lo enrolló otra vez y se lo llevó al rey. Después que el rey lo leyó, el escriba se lo leyó al rey. Él se conmovió, se arrepintió, se sintió de que él mismo era pecador y el pueblo estaba en una idolatría terrible. Y eso, hermano, y allí en la corte del rey hubo un reavivamiento espiritual. Todos estaban deseosos de hacer cambios. Y hubo cambios, hermano, hubo cambios preciosos. Y entonces el rey, fíjense ustedes, el rey empezó a enviar todos los oficiales con soldados para destruir todas las imágenes que había en los altos, en todo el territorio de Jerusalén. Fueron destruidos todos. Los del templo los sacaron y los quemaron. Y hubo entonces allí una reforma. Por eso la reforma tiene que empezar con un reavivamiento espiritual. Hubo una reforma. El pueblo se sintió conmovido cuando el rey mismo le leyó la ley de Moisés. Entonces, mis hermanos, para empezar una reforma es necesario un reavivamiento. Y todos debemos pensar en que andamos mal. Yo mismo me descubro los males, que tengo que hacer cambios, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer cambios definitivos en nuestra vida para desarrollar. Hay
hay ¿cómo que llama eso? Hay un pensamiento. Y yo no sé cuántos de ustedes lo memorizaron. En el folleto de la escuela sabática del primer trimestre de este año. Yo no sé cuántos lo leyeron. Yo casi me lo aprendí de memoria. Porque es cortito. Dice en el folleto del primer trimestre, página 57. Búsquenlo si guardan los folletos de la escuela sabática. Búsquenlo ahí. Dice: el que no tiene tiempo para orar, escuchen esto, el que no tiene tiempo para orar, tampoco tiene tiempo para ser cristiano. ¿Sí lo recuerdan? Yo los subrayé tan pronto me encontré con ese. Búsquenlo si tienen el folleto todavía. El folleto pasado, del semestre pasado. ¿Cómo dice? Vamos a ver si nos aprendemos de memoria. Que no tiene tiempo para orar, tampoco tiene tiempo para ser cristiano. Amén, hermano, gracias. Eso es, tiene buena memoria, ¿no? El que no tiene tiempo para orar, tampoco tiene tiempo para ser cristiano. Hermano, que el Señor derrame su Santo Espíritu en nosotros, en todos, y no participemos del zarandeo que está en ambiente y que va a venir más fuerte a medida que nos aproximamos a la venida de Jesús. Hermanos, hagamos planes, ¿verdad? Yo no puedo decirle, bueno, vamos a empezar un reavivamiento, porque ese asunto lo van a hacer en los pastores, en los dirigentes de la iglesia, y luego organizarlo de tal manera que participe la mayoría de los hermanos en un reavivamiento espiritual y una reforma de la vida. Que Dios sea el que dirija este plan y es que lo van a poner en. Quiero felicitarles, hermanos. Quiero felicitarles. Porque hoy yo sentí el Espíritu de Dios que estaba obrando en ustedes. Porque hubo una reverencia total. Los padres con sus hijos y todos escuchando el mensaje. Esta reverencia debe continuar, hermanos, en todo el resto de nuestro tiempo acá en la iglesia. Muy bien, yo le pedí a Elisa que hablara con las hermanas cantoras que repitan ese himno que cantaron hace un momento. Es lindísimo. Yo quiero que pasen esta vez adelante y lo canten, porque es parte, parece que Dios puso en la mente de ellas ese canto para que el tema pueda tener más fuerza en la mente nuestra.
¿Cuántos dicen amén de verdad? Bueno, un himno precioso. Gracias por estas muchachas cantarnos ese himno. Queremos pedir el favor que se de pie, vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. No tenemos que ir a ningún otro ser humano para encontrar la verdad de tu palabra. Está escrito, muy sencillo. Cosas difíciles hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender. Señor, es importante que nosotros podamos orar
cada día. Lo necesitamos. Es una gran necesidad. No es asunto de que fulano ora o que otros oran. Es de cada uno individualmente. Tanto niños, jóvenes, adultos, nosotros, los de más edad, necesitamos de Jesús. Necesitamos de esa comunión con Él a través de la oración, de sus palabras. No podemos entender la Biblia, jamás podemos entender sin oración, esperando que haya cambios verdaderos en nuestra vida, que renovemos nuestra vida espiritual, que vivifiquemos, que tú vivifiques los poderes de nuestra mente, de nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, para que nos preparemos. A veces pensamos que estamos preparados para recibir a Jesús, pero todavía nos faltan muchas cosas, como es quizás mucho trabajo, muchas actividades, mucha televisión y tantas otras cosas que estorban en gran manera una comunión verdadera contigo. Ayúdanos, Padre Santo, a ser una lámpara, una luz, no solamente para nosotros, sino para otras personas que te desean conocer. En Jesús, Señor, lo pedimos. Amén.